When Messina fell, the whole of Sicily was in Allied hands. In 39 days, Axis territory, 1/3 the size of Scotland and over 100 times larger than Malta, had been clipped off Italy. It was from Malta, by the way, that the Allied invasion was controlled. Inspection of the city discloses the massive air raid shelters which the Sicilians put to good use. It was another Dunkirk town to the Germans and Italians. Its exits had been subjected to intense sea and air bombardment. The train ferry plies no longer across the Straits of Messina. Oil storage tanks are empty and useless. Evacuation day in Messina was no picnic. A signboard in German points the way out. A few rowing boats still lie there. The mainland is only 2.5 miles away, but they never made the trip. There's the toe of Italy on the far side of that narrow strip of water. Across the straits lies the town of San Giovanni. From the municipal building in Messina, the Stars and Stripes now flies. Allied occupation is complete. El sargento Alfred Johnson miraba desde detrás de un pequeño peñasco en una ladera cubierta de rocas en Piano Lupo, a unos 10 kilómetros tierra adentro de la costa sur de Sicilia. Mientras miraba hacia el norte, hacia el Gran Valle, Johnson vio unos carros de combate que se movían en formación cerrada a unos 1800 metros de distancia, con sus banderines ondeando al viento. ¡Qué espectáculo, mamonito!, pensó. El ejército de Estados Unidos debía haber descargado esos carros de combate a primera hora de ese día 10 de julio de 1943. Pero entonces algo le impactó. No eran carros de combate americanos. Empezó a ladrar órdenes a los hombres de su primero de infantería para que excavaran rápidamente en el suelo siciliano, que era duro como una roca y estaba tostado por el sol. El veterano, que lo era ya de combate en el norte de África, arañó febrilmente el terreno, decidido a excavar una trinchera que protegiera su corpulento cuerpo de 1,90 de los carros de combate Tiger que se aproximaban. Quería que fuera lo bastante profunda para protegerse de estos poderosos Panzer que disparaban sus pesados cañones contra las posiciones ya fueran de ametralladoras, camiones o jeeps estadounidenses. Y en un momento dado fue el caos. Las tripulaciones de los Panzer ametrallaban a los estadounidenses y hacían girar deliberadamente sus máquinas sobre las trincheras hasta que los hombres que había debajo eran poco más que una mancha roja en la tierra seca. Los Panzer giraron hacia Johnson y a menos de 80 metros un valiente teniente, pero temerario ya harto, se levantó. Apuntó con su arma una Colt del 45 y disparó unos cuantos disparos mientras un Panzer avanzó hacia él. El Panzer simplemente lo aplastó, dejando a su paso un desastre de lo que había sido este valiente teniente de 1 metro de ancho. Johnson cuenta que se metió en la trinchera y empezó a recitar el Padre Nuestro. Todos los hombres guardaron silencio, salvo Richards, un indio americano, que empezó a cantar en su lengua nativa. Johnson recordaba que en una reunión informativa a bordo del buque antes del desembarco le habían dicho que los Panzer estaban en el norte de Sicilia y que por lo tanto como mucho tardarían de 2 a 3 días en acercarse a las cabezas de playa del sur. Pero el enemigo había llegado antes de lo esperado. Johnson contempló su próximo movimiento mientras los carros de combate se acercaban cada vez más. Desesperado, algunos hombres simplemente se levantaron con las manos en alto. Algunos, como respuesta, recibieron fuego de ametralladora por las tripulaciones de los Panzer y otros simplemente fueron aplastados por estos monstruos de acero de 57 toneladas. La artillería estadounidense abrió fuego, pero apenas pudo causarle algún daño. Un crucero ligero estadounidense se aventuró a acercarse a la costa y comenzó a disparar proyectiles a gran velocidad de 150 milímetros contra los Panzer. Los proyectiles navales hicieron mella y dieron un breve respiro a los hombres, mientras la compañía Panzer retrocedía para reagruparse. Los estadounidenses y los británicos estaban en tierra, pero la operación Husky, como se dominó en clave a la invasión aliada de Italia, no era más que el principio de una larga y sobre todo frustrante lucha que duraría 38 agotadoras días. La invasión consistió en una serie de batallas que enfrentaron a los aliados con las veteranas y sobre todo fanáticas fuerzas alemanas. A ver, hola y bienvenidos a este nuevo Casus Belli. No voy a contaros en menos de 1 hora toda la invasión de Sicilia, que seguramente pues el amigo Dani, el amigo Antonio y el resto de los colaboradores pueden contarlo mejor que yo. Pero ya sabéis, estamos aquí en un programa de menos de 1 hora para contar los hechos más importantes. Hasta el momento, en la operación Husky había sido el mayor desembarco anfibio en la historia mundial, con 7 divisiones desembarcadas inicialmente, 2 más de las que desembarcaría en Normandía el 6 de junio del año siguiente. Sin embargo, la campaña de Sicilia estuvo marcada
por una planificación, vamos a ser suave, deficiente e incompleta. Además, las comunicaciones siempre fueron insuficientes, el apoyo aerotáctico pues casi no existió y hubo rivalidad entre unidades y sobre todo casi fratricidio. La planificación de la invasión comenzó incluso antes de que se hubiera disparado el último tiro de la anterior campaña en Norte de África. Pero ya entonces había indicios de los problemas a los que se iban a enfrentar. Gran Bretaña llevaba en guerra durante casi 4 años y estaba al límite de sus fuerzas, con más de 100.000 muertos en combates y la pérdida de otros 65.000 civiles y marineros mercantes ante los ataques alemanes. El ejército de Estados Unidos, que hasta la guerra había estado infradimensionado, había crecido a una velocidad espectacular hasta alcanzar los 6 millones de soldados. El ejército en su conjunto estaba tratando de encontrar un equilibrio y adquirir experiencia contra la poderosa Wehrmacht, que, como sabemos, tras la invasión de Polonia en 1939, pues había invadido gran parte de Europa y sobre todo buena parte de la Unión Soviética. La mala actuación de este ejército norteamericano al principio de su andadura en Norte de África, sobre todo en el paso de Kasserine, proyectó largas sombras y suscitó graves preocupaciones entre los mandos norteamericanos y sus homólogos británicos. El primer ministro británico, Winston Churchill, y sus generales habían engatusado a los estadounidenses para que después de África había que atacar Sicilia. El general George C. Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, y otros de sus norteamericanos se opusieron inicialmente a la empresa. Sostenían que una campaña en Sicilia conduciría invariablemente a una posterior invasión de Italia, que desviaría tropas experimentadas y valioso material de guerra de una invasión de Francia a través del Canal de la Mancha, que evidentemente ofrecía un ataque más directo al corazón de Alemania. Marshall y otros pensadores creían que la obsesión británica por Sicilia e Italia contradecía sus mismos intereses coloniales y sus reticencias a arriesgarse de nuevo a sufrir las terribles pérdidas sufridas en las trincheras del oeste. Es decir, no querían volver a recuperar o a realizar esos fatídicos asaltos que sufrieron durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a avanzar por Italia, ¿verdad? El general británico Bernard Montgomery, que iba a dirigir los esfuerzos británicos en Sicilia, pospuso continuamente la planificación de la invasión, alegando que debían centrarse primero en acabar con el eje en el norte de África. La planificación inicial siguió adelante sin Montgomery y preveía que los británicos desembarcarían en el sureste de Sicilia y los estadounidenses tomarían Palermo, la capital en la costa noroeste. Desde allí los aliados avanzarían hasta someter al enemigo. Se prestó poca atención a conceptos como cobertura aérea o a cerrar el estrecho de Messina, que como sabemos es la puerta de entrada a la Italia continental si uno viene desde Sicilia. Cuando nuestro amigo Montgomery, cuyo ego hasta el momento pues estaba algo inflado, como resultado de su victoria, algo reciente en el Alamein, finalmente revisó los planes, directamente pidió que se revisara por completo. Monty, que nunca se quedaba sin palabras, dijo que el plan inicial rompe todas las reglas del sentido común de la lucha práctica y es completamente teórico. No tiene ninguna esperanza de éxito y debe ser completamente reescrito. Su crítica evidentemente desató duras declaraciones de otros que también tenían reservas sobre el plan. Gran parte de la preocupación se centraba en la idea de que el enemigo podría aplastar a una de las dos fuerzas de invasión antes de enfrentarse a la otra. El apoyo mutuo de los aliados no sería posible con una invasión anfibia de una isla tan ampliamente separada y en dos frentes. Por esta razón, Montgomery insistió en la necesidad de una división adicional como parte del esfuerzo global para someter Sicilia. El clamor por una mayor aportación de tropas y material, así como la petición de reconsiderar todo el plan, acabaron por llegar a Churchill. El primer ministro británico envió una carta, algo mordaz y ácida, el 8 de abril del 43, a los jefes de Estado Mayor británico. Reprendía a los que, con doctrinas pusilánimes y derrotistas, pues simplemente rehuían atentos a atacar a las dos divisiones alemanas que estaban en la isla que se calculaba que había. También arremetió contra los estados mayores de planificación que jugaban con los miedos de los demás y a la ausencia total de una mente que dirigiera y mandara. Churchill reprendió su timidez al enfrentarse a dos divisiones enemigas en el mismo momento en que la Unión Soviética estaba enzarzada en una lucha de vida a muerte contra 185 divisiones alemanas. El plan fue revisado con 4 divisiones británicas y 3 americanas desembarcando a lo largo de un tramo de playa de 160 kilómetros en el suroeste de Sicilia. Palermo, por tanto, tendría que esperar. Además, parte de 2 divisiones transportadas y finalmente 13 divisiones aliadas, pues se comprometerían en la invasión. A pesar de la revisión de la planificación y sobre todo el aumento del número de tropas,
los aliados no se dieron cuenta de la necesidad de sellar el estrecho de Messina de solo 3 kilómetros de ancho para impedir el reabastecimiento del eje y sobre todo la posterior huida de fuerzas alemanas e italianas al continente. La planificación se centró tanto en la captura de los puertos del sur como en los aeródromos cercanos y apenas se pensó en las zonas situadas más allá, ¿verdad?, de las cabezas de playa. Además, los estadounidenses no dispondrían de un gran puerto para apoyar sus movimientos hacia el interior. Un aspecto de planificación sí fue bien. Los esfuerzos por despistar y desinformar resultaron excepcionalmente útiles. El despliegue, como sabemos, de un cadáver de un supuesto oficial británico encontrado flotando frente a las costas de Huelva, con planos detallados, pero eso sí falsos, en su maletín, convenció a muchos oficiales de alto rango alemán de que la próxima invasión aliada tenía lugar en el sur de Grecia y no en Sicilia. Y así muchas unidades fueron enviadas en lugar de reforzarse Sicilia. Bueno, a medida que avanzaba hacia Sicilia, la fuerza invasora aliada, con 3.200 buques de todo tipo, fue la mayor operación anfibia de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento. Se calcula que había unos 300.000 soldados del eje en Sicilia, en su mayoría tropas italianas, ya hemos dicho, junto con las 2 divisiones alemanas. Y estas tropas italianas eran de dudosa calidad porque, en fin, se pensaba que no lucharían mucho. Las 2 divisiones, no lo he dicho antes, estaba la división Panzer Hermann Göring de la Luftwaffe, del teniente general Paul Conrad, y la 15ª división de Panzergrenadier del general de división Eberhard Rothford. La operación Husky también incluía el mayor asalto aéreo aliado hasta la fecha. Todo era el mayor hasta el momento. Los riesgos eran considerables y se vieron agravados por una mala planificación. Los desembarcos anfibios a lo largo de los siglos habían demostrado ser terriblemente inflexibles una vez que se habían iniciado, en gran parte debido a las dificultades para sincronizar ataque. Así diría poco después el comandante en jefe Omar Bradley. Pocas veces en la guerra se ha emprendido una operación de envergadura en medio de tal niebla de indecisión, confusión y planes contradictorios. El ataque estadounidense iba a caer sobre Gela y sus alrededores, una ciudad de 32.000 habitantes situada en una colina que domina el Mediterráneo. Más de 3.000 paracaidistas al mando del coronel James Gavin debían caer la noche del 9 al 10 de julio en los cruces de carreteras cruciales al norte de la ciudad y servir como unidades de bloqueo para proteger a las tropas que desembarcaban con la luz de la mañana. Casi nada salió bien para los paracaidistas. Muchos quedaron dispersos por todas las islas y otros fueron ametrallados mientras descendían. Solo un 15% cayó cerca de donde estaba previsto y los que tuvieron la desgracia de desembarcar en el mar o de caer en el mar tuvieron que deshacerse rápidamente de sus casi 50 kilos de equipo antes de intentar llegar a tierra. Bueno, quizá 50 no, 40, pero bueno, una cantidad que cuando uno está en el mar pues le sobra, ¿verdad? Los que desembarcaron en suelo firme se apresuraron a cortar líneas telefónicas, a atacar a cualquier mensajero que pasara y sobre todo a crear confusión. La primera infantería norteamericana que empezó a desembarcar lo hizo poco después de las 3:30 de la madrugada. Al rato los italianos volaron una parte considerable del muelle de Gela, de unos 300 metros de largo, y la artillería empezó a azotar el agua con sus proyectiles, mientras el 16º de infantería desembarcaba. En medio de la confusión, un soldado llegó a decir: «Me han herido, pero hay tanta sangre que no sé exactamente dónde». Otro estaba a punto de desembarcar cuando sintió un peso en la pierna. Gritando que alguien se había dejado la mochila, miró hacia abajo y vio el cuerpo arrugado de un sargento que había recibido un disparo mortal en la cabeza. La luz del día no mejoró la situación para los norteamericanos. El mar embravecido pues atacaba los puentes de pontones y por tanto eran difíciles de manejar y muchos hombres tuvieron que recurrir a botes de goma para llegar a tierra. Un nuevo artilugio, un vehículo marítimo dado Duck o Pato, resultó ser una bendición para llevar los hombres y el equipo de forma segura a tierra. El mismo Eisenhower recuerdo que decía que fue uno de los principales artilugios o artefactos o vehículos con los que se ganó la guerra. Incluso después de que las tropas estadounidenses estuvieran en tierra, la situación seguía siendo desesperada. Contrariamente a los informes de inteligencia, las playas americanas estaban minadas. Las salidas de las dunas estaban minadas y muchos vehículos volaron por los aires cuando intentaban salir de las playas. Esta situación pudo frenar los intentos de penetrar hacia el interior de la isla. Los detectores de mina operativos eran escasos, muchos se habían estropeado al desembarcar y otros permanecían estivados a bordo del buque. La zona de la playa se convirtió en un manicomio casi, con vehículos explotando y en llamas que bloqueaban la salida, camiones que quedaban empantanados en la arena y sobre todo botes y
y barcos de diferente calaje volcados. Los hombres buscaban desesperadamente combustible, munición, cualquier cosa que hubiera en los almacenes desembarcados, y a menudo solo encontraban papeles, documentos y material diverso. El primer batallón de Rangers del teniente coronel Bill Darby avanzó e intentó entrar en Gela mientras el fuego naval destruía los edificios frente a ellos. Los Rangers obligaron a los italianos de división Livorno a rendirse tras un breve intercambio de disparos. Más al interior, los paracaidistas de Gavin se enfrentaron a 32 carros de combate ligeros Renault, que a saber tú qué hacían allí, y a la infantería italiana. Los disparos del crucero USS Boyce frenaron al enemigo, aunque 20 de los carros de combate consiguieron avanzar hacia Gela hasta que los disparos del 16º Regimiento de Infantería obligaron al enemigo a ir hacia el norte en busca de seguridad. Otros 24 carros de combate italianos se dirigieron hacia el sur desde el Ponte Olivo y fueron recibidos por los proyectiles destructor USS Shubrick. Los proyectiles navales incendiaron varios carros de combate enemigos, pero 10 de estos ligeros carros de combate llegaron a Gela para enfrentarse a la dura resistencia que ofrecieron los Rangers. Los estadounidenses dispararon con bazocas, lanzaron granadas y arrojaron incluso TNT de los tejados para detener los carros de combate italianos. En una secuencia casi de película, Darby dirigió a sus tropas a la playa, donde tomó un cañón antitanque 37 mm, utilizó un hacha para poder sacar los proyectiles de una caja y corrió con ambas cosas a Gela. Darby alineó el cañón y detuvo un carro de combate con el segundo disparo que le realizó. Los italianos se rindieron y los demás carros de combate huyeron hacia el norte. En ese momento los soldados de infantería italianos se dirigieron hacia Gela desde el oeste y fueron disparados y vencidos mientras los supervivientes huían en desorden. Los alemanes también se lanzaron contra los invasores. La división Hermann Göring lanzó un contraataque con un grupo de carros de combate que se dirigían al sur por la carretera de Nistemi cuando se encontraron, lo que he dicho al principio del podcast, con tropas de la primera división del sargento Johnson y elementos de la 82ª división transportada en Piano Lupo. Los atacantes fueron apoyados desde el este por una fuerza de alemana de infantería pesada que también se dirigía a Piano Lupo. La tripulación de los carros de combate, lo dicho antes, fue presa de intenso fuego naval de los cruceros y destructores estadounidenses situados más adentro. Esto les obligó a retirarse precipitadamente hacia el norte en dirección a Nistemi. Gela fue asegurada por el momento a última hora de la mañana y las cosas también fueron bien a unos 24 kilómetros al oeste en Licata. La tercera división de infantería, un batallón de Rangers y un grupo de carros de combate estadounidense encontraron playas libres de minas y sobre todo pocas oposiciones de artillería italiana. Los destructores llegaron para cubrir las lanchas de desembarco y en una hora, según la mayoría del informe, hasta 10 batallones llegaron a tierra con sus carros de combate reglamentarios. El tercer frente del ataque estadounidense, situado al otro lado del Golfo de Gela, no fue tan bien. El oleaje y las altas olas azotaron a los invasores. Los timoneles, algo inexpertos, desembarcaron el grupo de asalto en la playa equivocada, y otros de la 45ª división y del 80º de infantería quedaron dispersos a lo largo de 20 kilómetros de costa italiana. Si el desembarco fue difícil, aún fue más problemático por el mar embravecido y por el caos consecuente en tierra. La congestión y el robo de suministros por los grupos de desembarco del ejército agravaron la situación. Algunas oleadas de desembarco fueron desviadas a playa secundaria, donde los ingenieros volaban las dunas para crear accesos tierra adentro. Peor aún, la creciente congestión llevó a algunos capitanes a dirigirse al norte de África sin haber desembarcado lo que llevaban dentro. Al anochecer, los estadounidenses estaban en tierra y ya tenían posesión de una playa que cada vez estaba más creciendo en tamaño de posesión. Unos 5.000 vehículos, 50.000 estadounidenses se plantaron en la costa siciliana, compartiendo sus raciones con cientos de prisioneros italianos. Unos 56 kilómetros al este, los desembarcos británicos fueron dirigidos por comandos que desembarcaron pronto y acabaron con baterías de artillería costera italiana en el cabo Murro di Porco y Cassibili. Esto lo leí hace tiempo, creo que fueron los del SAS, sí. Posteriormente desembarcaron la de Primera División canadiense y la 5ª, 50ª y 51ª División británica. El mar embravecido también causaría estrago en este sector y los transportes navales echaron el ancla a unos 20 kilómetros de la costa en lugar de a los 12 previstos. Como resultado, muchos de los hombres se vieron confinados en sus pequeñas lanchas de desembarco durante varias horas y evidentemente se mojaron, pasaron frío y se marearon mientras sus lanchas se acercaban a la costa. Los italianos, mal equipados y peor dirigidos,
opusieron cierta resistencia a los invasores británicos y canadienses antes de rendirse o retirarse al interior de la isla. El octavo ejército británico continuó desembarcando a lo largo de la isla, tomando el vital puente de Ponto Grande justo al sur de la cruzal ciudad portuaria de Siracusa, y avanzaron hacia esa ciudad situada más arriba en la costa oriental. Los disparos aéreos o navales acabaron con las baterías italianas que quedaban en la zona, mientras que las tropas canadienses tomaron el aeródromo abandonado de Pachino. Las playas británicas y canadienses pronto se vieron abarrotadas de artillería, vehículos y material de guerra. La toma del vital puente de Ponte Grande no estuvo exenta de problemas. Montgomery había planeado que 1.700 hombres en 144 planeadores cayeran en plena noche, capturaran el puente y aseguraran Siracusa, lo que daría al octavo ejército un importante puerto. En aquel momento de la guerra la experiencia era escasa y los pilotos de los aviones remolcadores tenían poca experiencia en navegación nocturna y aún menos en remolcar planeadores de 7 toneladas al final de una cuerda de nylon de unos 300 metros de largo. Y además, los propios pilotos de los planeadores pues también carecían de experiencia suficiente para ese tipo de actuaciones. Mientras el desastre de los planeadores se desarrollaba en el turbulente frente nocturno, un piloto aterrizó en Malta pensando que era Sicilia y otro aterrizó inexplicablemente en Túnez. La mayoría de los planeadores eso sí llegaron a Sicilia, pero muchos se desprendieron de sus aviones remolcadores demasiado pronto. 54 planeadores acabaron aterrizando. Un gran número se precipitó en el Mediterráneo y 10 por desgracia desaparecieron. Los aliados consiguieron llegar al puente, quitar las cargas de munición y apoderarse de la estructura. La toma del denominado Ponte Grande o Puente Grande tuvo un precio muy alto. Se perderían más de 600 hombres, la mayoría ahogados. El enfado con los pilotos de remolcadores estadounidenses creció hasta tal punto que los británicos supervivientes que llegaron a Túnez se mantuvieron alejados de los norteamericanos para evitar posibles problemas. Montgomery desembarcó cerca de Pachino a primera hora del domingo del 11 de julio, poco después de que Siracusa hubiera caído y el vital puerto estuviera intacto. Para entonces los aliados tenían un punto de apoyo seguro en la costa sur de Sicilia, pero los alemanes planeaban un contraataque principal. El mariscal de campo Albert Kesselring dio órdenes a sus hombres de atacar Gela a primera hora del domingo 11 de julio y obligar a estos impertinentes norteamericanos a volver al mar. Los combates comenzaron temprano, el 16 de julio. El 26º de Infantería avanzó hacia el norte por la carretera 117 a la izquierda y el 16º de Infantería avanzó en la misma dirección por la carretera 115. Los regimientos se encontraron directamente en el camino de los americanos. Los regimientos también se encontraron directamente en el camino de los panzers alemanes que se dirigían hacia la cabeza de playa de Gela. Los panzers de la izquierda pasaron por delante de la infantería estadounidense y movilizada, se desviaron por los campos de trigos y giraron hacia la playa. El general de brigada Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente y segundo al mando de la primera división, a las órdenes del general de división Terry Allen, estaba en ese momento cerca del frente. Llamó a unos cuantos carros de combate estadounidense para contrarrestar esta amenaza que estaba llegando tan rápida. Al igual que su padre, Roosevelt nunca había oído de la lucha. Tenía 55 años y en aquel momento reunió a sus fusileros, la mayoría de los cuales eran bastante jóvenes como para que él pudiera llamarlos hijos. ¿Sabéis quiénes son esos bastardos? La división Hermann Göring. Le dimos una paliza en África y vamos a volver a hacerlo. Esto les diría a estos chavales. Bueno, la situación era aún más delicada a la derecha, donde el segundo batallón del 16º regimiento mantuvo a raya 40 Panzer durante 2 horas antes de que 2 compañías tuvieran que retroceder sin órdenes y atrincherarse en Piano Lungo. 30 Panzer fueron avistados poco después de la 10 de la mañana al noroeste del cruce de la carretera Gela-Nix-Terni. La situación era cada vez más desesperada. El regimiento había perdido 9 cañones antitanque, 2 comandantes de batallón habían resultado gravemente heridos y los oficiales recurrían desesperadamente incluso a disparar con sus pistolas a través de las rendijas de observación de los Panzer. La confusión aliada se extendía por todas partes, incluidas las playas, que habían sido alcanzadas al amanecer por bombarderos en picado italianos que continuaban atacando en sucesivas oleadas. Desesperados, algunas dotaciones de morteros tomaron pequeños botes de pesca para sacar municiones de los escombros flotantes y del material almacenado en las líneas de flotación. 60 carros de combate Sherman por fin consiguieron llegar a tierra ese día, pero solo 4 consiguieron sortear la maraña de material y las dunas para poder entrar en combate esa misma mañana. Los mismos alemanes tampoco estaban exentos de problemas, no os creáis. 2 comandantes de regimiento fueron revelados de sus funciones
y los grandes Tiger se abriaban a menudo, bloqueando el avance de las tropas alrededor. Los italianos también habían avanzado, pero no en coordinación con los aliados alemanes. Al mediodía del domingo, el frente del eje se había extendido en un arco que abarcaba 29 kilómetros, pero que no era uniforme ni firme. El general George Patton, en aquel momento comandante del 7º Ejército de Estados Unidos, desembarcó a las 9:30 de la mañana del 11 de julio cerca de Gela y llegó a una azotea para observar lo que podía, a pesar del polvo levantado por los carros de combate alemanes que se acercaban por el norte y el este. Divisó carros de combate iranos a menos de 1,5 kilómetros de Gela y gritó a un oficial que estaba abajo que se pusiera en contacto con sus superiores, en este caso el oficial era de la Armada, un alférez de navío para más seña, y pidiera fuego de artillería para proteger las posiciones americanas. 38 proyectiles del crucero Boyce cayeron sobre los carros de combate enemigos, seguidos de proyectiles de mortero, que cayeron entre la infantería italiana. Esto detuvo de forma efectiva el ataque italiano, pero el fuego alemán de 88 y la bomba de 2 aviones alemanes demostraron que la lucha estaba lejos de terminar. Los carros de combate alemanes en Santa Espinta controlaban la carretera costava y estaban a menos de 1,5 kilómetros de la playa, amenazando continuamente los depósitos de suministros americanos. Allen pidió más potencia de fuego y las tuvo en forma de 48 piezas de artillería, carros de combate Sherman y compañías antitanque. Los proyectiles del Boyce y del crucero Savannah llenaron el aire y los alemanes suspendieron el contraataque a las 2 de la tarde. El domingo también se produjo una nueva ronda de ataques aéreos enemigos, en gran parte no molestados por los aviones aliados. Más de 4.500 aviones aliados habían sido asignados a la operación Husky, ya lo dije antes, pero pocos en tierra sabían dónde estaban esos aviones. En los 3 primeros días de la operación Husky, los alemanes llegaron a perder más de 625 hombres entre muertos y heridos, y 10 tanques Tiger fueron destruidos, mientras que el 7º Ejército estadounidense informó de 175 muertos y 665 heridos en los 2 primeros días de combate. La noche del domingo iba a traer más confusión y más pérdidas cuando 2.300 hombres del 504º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 82ª División Transportada saltaron de aviones de transporte C-47. A pesar de los esfuerzos personales del mismo Patton y del comandante en jefe Matthew P. Ridgway para alertar a las tripulaciones de la artillería antiaérea de los buques de que había paracaidistas amigo en camino, se ve que muchos no captaron el mensaje. El fratricidio, ya lo decía antes, resultante fue deplorable. 144 aviones volaron esa noche. 23 fueron destruidos y otros 37 sufrieron graves daños, con un número de bajas de 400 hombres. El lugar más seguro para nosotros esta noche habría sido sobre territorio enemigo. Esto llegaría a bromear un piloto. El lunes 12 de julio, los aliados tenían un firme punto de apoyo en un arco de unos 160 kilómetros, con unos 80.000 hombres en tierra junto con 300 carros de combate, 7.000 vehículos y hasta 900 cañones. Los británicos ya tenían en su poder Siracusa y habían comenzado a avanzar hacia Catania, uno de los últimos obstáculos percibidos antes de Messina, a unos 60 kilómetros de distancia en el extremo noroeste de Sicilia. Nuestro amigo Montgomery predijo que Catania pararía pronto, posiblemente el martes por la noche. Pero fue el martes 13 de julio cuando Montgomery ordenó unilateralmente a sus tropas que cortaran el frente de Patton por la carretera 124 como parte del doble esfuerzo del ejército británico alrededor de la montaña Etna o del volcán Etna. El ejército de Patton quedó por tanto protegiendo el flanco izquierdo y la 45ª División estadounidense fue girada de nuevo hacia la playa para un desplazamiento hacia el oeste. Este giro del acontecimiento resultó controvertido porque si los estadounidenses hubieran tomado la carretera cerca de la ciudad del Etna, probablemente hubieran impedido que las fuerzas del eje en el oeste huyeran hacia el este para formar una defensa alrededor del monte Etna. Bueno, Montgomery se quedó con todo. La mitad de sus tropas se dirigieron hacia un terreno difícil en el Etna, lejos del fuego del apoyo de la Royal Navy, y la otra mitad estaba a unos 60 kilómetros hacia Catania. Patton evaluó la situación inmediatamente, pero debido a una disputa anterior con el comandante del teatro, el general Dwight Eisenhower, prefirió callar. Las mejores palabras del mismo general Patton quedaron en su diario privado. Según le decía, más le valía a Patton apartarse de mi camino. La acción de Montgomery creó más desconfianza y malestar entre los aliados. Incluso muchos de sus colegas británicos se sorprendieron por el movimiento de Montgomery en Etna y la carretera 124. Hay que recordar, dijo un comandante británico, que Montgomery no es del todo un caballero. Supuestamente rehuía la atención, pero sin embargo tenía la costumbre de retroceder ante los focos.
Eso lo llegaría a decir, como digo, este comandante británico. Los británicos empezaron a encontrar dificultades en su avance mientras las tropas alemanas de la sección occidental de la isla huían hacia el este, hacia el monte Etna y hacia la península de Messina. Con dificultad, los británicos consiguieron finalmente tomar y mantener el puente de Primosole a 11 kilómetros al sur de Catania el 16 de julio, pero una línea defensiva alemana, justo al norte del puente, iba a desafiar a los atacantes durante 2 semanas. El octavo ejército también tuvo dificultad en el interior, con un terreno escarpado inadecuado para la guerra de los carros de combate. A medida que su avance se estancaba, Montgomery dividió aún más su ejército, enviando a su 13º cuerpo, más al oeste, en un intento desesperado de flanquear al enemigo. Solo para descubrir que allí los alemanes se habían apoderado también de terreno elevado y podían disparar su artillería sobre los que estaban debajo. Para entonces, Patton ya estaba harto de que los británicos le apartaran de la acción principal. El 1 de julio cogió sus mapas y voló a Túnez para unirse con el general Harold Alexander, general en jefe de la operación Husky. Patton argumentó que su 7º ejército debía dirigirse hacia el norte desde Gela y tomar Palermo, que estaba a solo unos 130 y pocos kilómetros de distancia. Alexander escuchó pacientemente, dio el visto bueno a Patton, aunque puso en duda la perspicacia combativa que tenían los norteamericanos. La verdad que el astuto Patton ya había dado luz verde a sus hombres antes de que el mismo Alexander lo aprobara y se había enviado a los denominados Rangers de Derby 16 kilómetros al norte por la costa hasta Agrigento. Con la ayuda del 3ª División de Infantería del general de división Lucian Truscott, tomaron Agrigento y Porto Empedocle, consiguiendo 6.000 prisioneros en el proceso. Las fuerzas americanas continuaron avanzando hacia el norte durante los días siguientes y numerosas ciudades pequeñas cayeron sin apenas resistencia. El 3º de Infantería demostró acertadamente ese concepto que había del trote de Truscott. Este era un concepto de avance. Se hacían a media aproximadamente unos 6,5 km por hora a pie, a pesar del calor veraniego y sobre todo del espeso y eficiente polvo siciliano. Los esfuerzos de Alexander por moderar el avance fueron ignorados por los norteamericanos, mientras que Patton urgía a sus fuerzas para seguir adelante. Bradley mostraba con orgullo su mapa de Sicilia, en el que se veían grandes zonas coloreadas en azul, que significaban las áreas tomadas por los estadounidenses, y una zona mucho más pequeña coloreada en rojo en poder de los británicos. A mediodía del 22 de julio, Truscott estaba encaramado en lo alto de una cresta que dominaba Palermo. Truscott consiguió enviar 2 batallones a la ciudad para asegurar los muelles y después de las 7 de la tarde se organizó una rendición improvisada con la ayuda de una sábana atada a una caña de pescar y enarbolada sobre un coche de reconocimiento que se dirigió al Palacio Real. Patton estaba encantado cuando se le instaló en el apartamento del rey en el palacio y cenó champán y comida alemana capturada. El avance hacia el norte hasta Palermo había infligido 2.300 bajas a las fuerzas del eje, con menos de 300 bajas norteamericanas. Los estadounidenses capturaron a más de 53.000 soldados enemigos en su proceso, en su mayoría italianos. En pocos días, Patton estaba buscando la forma de llevar a las fuerzas americanas a Messina, 200 kilómetros al este, antes de que llegara el mismo Montgomery. Mientras tanto, el alto mando aliado empezó a considerar la mejor manera de arrebatar la Italia continental al eje. La guerra, como hemos visto, había ido mal para los italianos bajo Mussolini, y el 25 de julio del 43 el duce fue convocado por el rey Vittorio Manuel III a su pabellón de caza privado al norte de Roma. Vittorio Manuel, a quien Mussolini había llamado en privado la pequeña sardina durante años, dijo al duce que simplemente debía dimitir. Mussolini fue llevado a toda prisa bajo arresto y las celebraciones dicen que estallaron en Roma cuando se conoció la noticia. Patton estaba ahora en la cima del mundo. Aparecía en las portadas del Times y el Newsweek. En su correspondencia con el presidente Roosevelt llegó a decir que trabajaría para convertir a Patton en el marqués del Etna después de la guerra. Patton presionaba ahora a sus hombres hacia Messina a través de una carretera a lo largo de la costa norte de Italia, donde podía ser apoyado por los grandes cañones de la Armada de los Estados Unidos en alta mar. Los nervios de Patton se crimpaban a medida que se avanzaba. En un momento dado amenazó con disparar a una dotación que se había refugiado en un bosquecillo. Las duras y calurosas condiciones en Sicilia y las deficientes instalaciones médicas seguían pasando factura a los estadounidenses que avanzaban. Patton seguía presionando a sus fuerzas sin descanso. En agosto, como sabemos, Patton abofeteó en 2 ocasiones a soldados norteamericanos heridos en hospitales de campaña. Estaban heridos, simulaban heridos, estrés de combate. Las consecuencias de estos incidentes tendrían importantes repercusiones tanto en Patton como en el ejército de Estados Unidos. El avance parecía cada vez más difícil para los cansados y bronceados norteamericanos. Los alemanes habían conseguido volar más de 150 puentes para frenar el avance
y hacían un uso prodigioso de minas y trampas cazabobos. Aunque los italianos parecían perder el ánimo con la caída de Mussolini, sus aliados alemanes solo parecían endurecerse. A medida que avanzaban por el duro interior de Sicilia, los aliados dependían cada vez más de las mulas para transportar hombres y material. Las mulas, por su parte, también parecían resentirse del sol siciliano y del terreno accidentado. Un soldado aseguró a todos los que le oían que la única forma de conseguir que una mula se comportara como debía era mordiéndole las orejas. Supongo que era una técnica que aprendió en su pueblo. En ese momento, el grueso de las fuerzas británicas estaba avanzando cuidadosamente contra las estribaciones del Etna y su flanco derecho estaba bloqueado en Catania. El ejército de Estados Unidos trabajaba hacia Messina por 2 carreteras paralelas y la primera división consiguió tomar Enna después de que los alemanes por fin se retiraran. Las tropas aliadas se enfrentaban ahora a la denominada fortificación de la línea Etna, que discurría desde San Fratello a lo largo de la costa septentrional a través de Tronia y luego hacia el sudeste por debajo del monte Etna. Los alemanes optaron por reforzar Troina, situado en la cima de la colina más alta de Sicilia y en la crucial carretera 120 este-oeste. La 15ª división de granaderos Panzer se retiró de Sicilia occidental y se atrincheró en esta Troina. Los alemanes llegaron a colocar campos de mina y fortines al norte y al sur de la ciudad y situaron 4 baterías de artillería al este. Los atacantes procedentes del oeste se vieron canalizados por un terreno hacia un tramo abierto y potencialmente mortal de 5 kilómetros de la carretera 120. Y evidentemente la presencia de todo esto, más los Panzer, no hizo sino aumentar la ansiedad aliada. El movimiento americano hacia Troina y la cercana Cerami comenzó el 1 de agosto con el 39º de Infantería avanzando contra los alemanes que estaban atrincherados y que mantenían las posiciones elevadas. La potencia de fuego enemiga, principalmente morteros y ametralladoras, resultó fulminante para las expuestas fuerzas atacantes. El desgaste durante los días siguientes fue espantoso. Para el 5 de agosto las compañías de fusileros del 1º de Infantería se habían reducido en 2/3 y una compañía del 26º de Infantería solo tenía 17 hombres en condiciones de poder enfrentarse a los atacantes alemanes. Los estadounidenses ya estaban hartos y Allen preparó y trazó un plan detallado para flanquear y tomar Troina. El avance de las patrullas americanas había descubierto que la Wehrmacht se había retirado antes del 6 de agosto y se había alejado hacia el este por la carretera 120. Además, la Hermann Göring se había retirado. Y bueno, como se había marchado de Catania, en la costa este, pues Troina ya solamente quedaba como un caos de casas y edificios destruidos con más de 150 muertos en su interior. Troina fue la batalla más dura desde la Primera Guerra Mundial para los estadounidenses. Eso dirían el general de división, John Lucas. La primera división registró más de 500 bajas y la 39ª, o el 39º en este caso, también sufrió. Fuera del campo de batalla, las bajas incluyeron el relevo de Allen, el comandante en jefe de la división, y Roosevelt, comandante adjunto. Bradley provocó algunos cambios, alegando el supuesto mal temperamento de Allen y otros factores relacionados. Estos movimientos desconmocionaron y sorprendieron a los soldados de la división, y el general de división Clarence R. Hoppner asumió el mando de la primera. Con el abandono de Catania por parte de los alemanes, el ala derecha de Montgomery pudo avanzar después de haber estado estancada durante 2 semanas. A medida que los aliados avanzaban hacia más allá del Etna, lo que había sido en un frente de unos 170 millas, hacia unos 275 kilómetros, se redujo a solo 45 millas, ya sabéis, 72 kilómetros, en la península de Messina. Mientras los 100.000 soldados enemigos retrocedían, las fuerzas aéreas aliadas lanzaban bombas sobre las tropas en retirada y consiguieron destruir un buen número de ciudades sicilianas en el proceso. Como es habitual en la campaña de Sicilia, no todo fue como la seda. Se intentó desembarcar un batallón a unos 20 kilómetros de la línea alemana cerca de Brolo, en la carretera 113 de la costa norte de Sicilia. Tomando ese lugar y el cercano monte Cipolla, pues los americanos podían cortar la ruta de escape del enemigo. El problema es que los carros de combate y el equipo de desembarco se enredaron en la playa y el ataque en sí fracasó. Los alemanes contraatacaron y la aviación aliada contribuyó a la confusión bombardeando erróneamente un puesto de mando amigo y destruyendo además posiciones de artillería americanas. El 12 de agosto los alemanes se habían retirado de nuevo, destruyendo un tramo montañoso de la carretera 113 en el proceso. La verdad que Kesselring no era tonto. Ya a mediados de julio había reconocido en privado que su infantería veterana debía salvarse para luchar otro día. Kesselring se apoyó en el coronel Ernst Günther Bade, que consiguió colocar unos 500 cañones a lo largo de la orilla del estrecho de Messina.
consiguió 33 barcazas, 76 lanchamotoras y una docena de aquellas famosas transportadores Schiebel que se habían preparado para el desembarco en Inglaterra, ya sabéis, impulsada por motores de avión, estas cosas de la Luftwaffe. Los ingenieros alemanes construyeron una docena de transportadores diseñados para que los vehículos motorizados pudieran tanto subir como bajar a los transportadores, acelerando así la evacuación de Sicilia cuando llegara el momento. El material que se vio que no podía sacarse simplemente era destruido. Una vez más, los ataques aéreos aliados hicieron fracasar la operación Husky. Los bombarderos nunca aparecieron sobre el estrecho para destruir estas concentraciones de hombre y material enemigo que huían. La mayoría de los bombarderos pesados disponibles habían sido asignados para atacar objetivos en la tele continental y los comandantes navales aliados desconfiaban del potencial de fuego coordinado que podía presentar la artillería alemana. En resumen, los aliados se habían centrado tanto en la próxima invasión de Italia continental que no tuvieron en cuenta la ventaja de aislar, acorralar y sobre todo destruir al enemigo en Sicilia. Pero las fuerzas terrestres aliadas siguieron adelante. Al anochecer del 16 de julio, las unidades estadounidenses se habían deslizado en Messina antes que los británicos y esperaban la gran entrada de Patton en la ciudad a primera hora al día siguiente. Patton admitió en su diario que se sentía defraudado con la victoria, pero pronto su ánimo caería aún más bajo. Los detalles escritos sobre los incidentes de la fuetada habían llegado a Eisenhower, quien a su vez hizo que le entregaran en mano a Patton una carta de censura redactada en unos términos bastante duros. Patton, si pensáramos en el fútbol, se tuvo que marchar al banquillo para esperar ser llamado de nuevo. En muchos sentidos, lo que le ocurrió a Patton fue una metáfora de la campaña Sicilia. A pesar de las importantes pruebas y tribulaciones, los estadounidenses habían estado a la altura de las circunstancias. A pesar de una deficiente planificación y una ausencia de un apoyo táctico consistente, consiguieron trabajar bastante estrechamente con sus aliados británicos sobre el terreno y más aún estrechamente con el apoyo naval para poder ganar la partida. Apenas 50.000 alemanes decididos, ayudados por tropas italianas mal dirigidas en su caso, consiguieron inmovilizar a casi 500.000 de infantes aliados durante 5 semanas, a pesar de la superior potencia naval y aérea. Y todo ello en un momento en que los soviéticos se enfrentaban a una lucha a vida o muerte con 185 divisiones alemanas en Kursk y otros lugares del frente oriental. Vamos terminando. La operación Husky causó 21.600 bajas norteamericanas británicas, de las cuales casi 5.000 fueron muertos. Los muertos heridos del eje fueron más numerosos, 29.000, incluidos 4.300 alemanes y 4.700 italianos muertos en combate. El número total de enemigos capturados sería de 140.000, en su amplia mayoría soldados italianos hartos de la guerra. Los aliados occidentales aún tenían mucho que aprender, ¿verdad?, en materia de planificación y cooperación entre interservicios. La necesidad de mejorar drásticamente el conocido como apoyo aerotáctico se ponía de manifiesto de nuevo con los desembarcos en la costa italiana. Eso sí, las lecciones fueron aprendidas para el día D en Normandía. Y la necesidad de sellar la ruta de escape volvería a ponerse de manifiesto cuando la famosa brecha de Falaise, un año más tarde, que no le salió tan bien a los alemanes. Y bueno, vamos terminando. La campaña de Sicilia fue un punto de flexión. Los norteamericanos por fin habían demostrado su valía. Las preocupaciones por la debacle del paso de Kasserine en el norte de África quedaron a un lado cuando, como vemos, la destreza militar y la fuerza del marino estadounidense empezaron a marcar un nuevo rumbo en la guerra. Y hasta aquí este pequeño podcast de menos de 45 minutos, pues para hablaros, de lo dicho antes, de la guerra de Italia, de invasión de Sicilia, que yo espero, quiero y deseo que el amigo Dani, el amigo Antonio y el resto de los compañeros que tenemos en Casus Belli, pues un día explicaremos en una larga saga. Y si queréis, pues hay algunas escenas de la famosa película Patton donde se mencionan muchas cosas que he mencionado aquí, siempre con la exageración propia de Hollywood. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Gracias Dani por poner la voz. Un saludo y hasta ahora.